Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola hermano, ¿cómo te va? ¿Cómo anda Emilio? ¿Todo bien? Eh, Bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, ya estamos acá, algunos de los hermanos, algunos están llegando, así que bueno, ya vamos a comenzar esta reunión y después obviamente muchos de acá, bueno, ya te conocemos de varias oportunidades, pero igual presentate y bueno, después contanos, sé que pasaste en videos, fotos, así que bueno, ya después desarrollate como en tu casa. Bien. Antes de comenzar con una oración y antes que Emilio tenga así en esta noche el mensaje y todos los comentarios, el Salmo número 34, un salmo muy conocido que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y el versículo 5 que me gustó, porque a veces nos quedamos con los primeros tres versículos o cuatro. El versículo 5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El versículo 5 que me gustó dice también, y obviamente todos, pero los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y si estamos en la mirada del Señor, nuestras vidas no van a ser avergonzadas, porque Él es más grande que todos nuestros problemas. Así que tengamos un momento de oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos reunirnos en libertad. Gracias por este tiempo y este momento que podemos separar para venir a tu casa, para estar aquí reunidos en tu nombre, para proclamar y anunciar tu palabra, para poder aprender más de ti, conocerte más. Gracias también por la visita de este medio a través de la virtualidad con Emilio, que tú bendigas su vida, bendice a Marcela. Y bueno, también después vamos a escuchar y él nos va a contar realmente que tú bendigas la obra allí en Santiago del Estero y todo alrededor donde él está, en esos lugares, Señor, que tú le estés bendiciendo y guíe su vida. Señor, nos encomendamos en tus manos y gracias una vez más por escucharnos. Oramos en tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Emilio, así que, bueno, no vas a ver nada acá adelante porque no voy a estar acá paradito todo el tiempo, pero que el Señor te bendiga, ¿eh? Así que adelante nomás. Gracias. Gracias hermano. ¿Cómo les va? Espero que bien, que todos estén bien, con la bendición de Dios en sus vidas. Bueno, mi nombre es Oscar, Emilio Oscar Hoyos, pertenezco a la iglesia de aquí de Santiago del Estero, a una de las iglesias de Santiago del Estero, Iglesia Misionera Vida, que se encuentra en calle Andes 1119 y estamos pastoreando junto con otro hermano de esta congregación. Es una pequeña congregación que está cerca de una villa. Difícil de llegar los días domingos porque no hay colectivos y queda en un lugar medio complicado. Pero seguimos trabajando en nuestra congregación, gracias a Dios. Hay hermanos nuevos en la congregación, lo que nos causa mucho gozo. Y aparte tenemos nuestra actividad en la obra misionera. Eh, no sé si es una presentación nada más o ya comienzo con las cosas. No, está Te bien. hice venir, te hice venir, te hice venir. Emilio, no, también queríamos saber cómo está tu esposa, Marcela. Contanos un poquito también de esto, cómo siguen las cosas. Bueno, Marcela en 11 meses ha estado internado 7 veces, muchas de esas veces con peligro cierto de vida. Eh, y en la penúltima oportunidad que estuvo internada, ella tuvo un
accidente aquí en casa, se cayó, se quebró la cadera, le operaron de la cadera y bueno, volvió para nuestra casa, comenzó a desmejorarse, la llevamos a internar otra vez, te la hago corta porque pasaron muchas cosas en el medio y llegó sin casi vida ya, ¿no? No reaccionaba a ningún tipo de estímulo, los párpados, los ojos no reaccionaban a la luz. Y cuando hablo con el médico me dice, bueno, la verdad que es muy complicado, tiene poca posibilidad de que viva, tiene una infección muy grande, está a punto de producirse una septicemia, tiene un sangrado intestinal. Y comenzamos ahí a orar por mi esposa, por Marcela. Eso fue un día viernes. Aquí en Santiago los médicos no trabajan sábado y domingo. Si uno está internado, queda internado sábado y domingo a la buena de Dios. Y el lunes cuando vuelven los médicos les vuelven a hacer los estudios. Hablo con ellos y me dicen que tenía una infección grande, muy grande, que estaba cerca de la septicemia, que no había mejorado en nada ese tema y que seguía con un sangrado intestinal. Y a la tarde hicimos una reunión de oración ahí en nuestra iglesia, comenzamos a orar y era solamente por Marcela. No lo pedí yo, los hermanos de la congregación quisieron reunirse y empezar a orar por ella y empezaron a orar y el martes, el día siguiente, cuando voy a recibir el informe del médico, estaba con una sonrisa ahí el médico, yo no sabía qué pasaba, y me dice, ¿no sabe que ya no tiene sangrado intestinal? Y la infección desapareció, le hicimos otro estudio y no hay infección. Y es más, está despierta y te quiere ver. Así que ahí pasé y me reconoció al toque, me miró y me dijo, ay Oscar, cómo te extrañaba, como si nunca hubiese estado mal. Y ahí ella me cuenta que cuando estaba internada, me preguntó primero ella si nosotros, el grupo de la iglesia, había ido al sanatorio a verla en terapia intensiva. Y le digo, no, no nos dejan pasar a todos. Y ahí ella me cuenta que ella veía que la gente de la iglesia entraba, yo veía como sombra, pero lo identificaba con la gente de la iglesia. Entraba, se paraba alrededor de la cama y estaba orando por ella. Y que la tocaba, le decía, vas a salir, vas a salir. Y le decían frases que en la reunión de oración los hermanos dijeron. Y bueno, y al otro día ella amaneció sin infección, sin sangrado intestinal y completamente lúcida. Hoy está en un proceso de recuperación. Como a ella le han sacado el catéter por donde dializaba, estaba con una infección, le tuvieron que sacar el catéter para evitar nuevas infecciones y le pusieron un catéter en un lugar que es muy doloroso, muy doloroso. El médico me dijo, pero yo no sabía que era para tanto. Todavía le queda como 3 meses de dolor hasta que termine de cicatrizar por dentro. Está con calmantes muy fuerte y eso hace que el proceso de fortalecimiento de los músculos de las piernas se hayan detenido un poco, aunque ya está caminando con el andador, no es lo que estábamos esperando que pase, pensaba que iba a ser más rápido, lo que pasa es que está con muchos calmantes y esto hace que todo este proceso de recuperación de su cadera sea más lento. Igualmente el médico cuando vio la radiografía de ella le dijo, mira, te has cicatrizado los músculos, los huesos están soldados de una manera increíble, todo fue muy rápido, yo esperaba que la cicatrización sea mucho más larga. Y ahí vemos siempre estamos viendo la mano de Dios obrando en Marcelo. Y realmente que es así. Cuando nos contabas, también mandaste a la iglesia a algunos de los hermanos que compartieron el audio. Así que bueno, vemos la mano de Dios nuevamente, ¿no? Sobre Marcela, sobre tu vida.
Así que bueno, damos gracias a Dios por eso. ¿Alguno quiere preguntarle algo? Bien, si después le surge alguna pregunta, te lo hacemos saber, ¿sí? Emilio, así que bueno, ahora sí, explayate, ¿no? Como tú preparaste el tema, ¿sí? Bien, bueno, antes que nada le quería mostrar el video de las actividades en general en lo que estamos trabajando. Así que les voy a pedir si pueden pasar al video. Las imágenes hablan más que las palabras. Ahí van a poder ver algunas de las actividades que nosotros estamos llevando adelante. El video del ministerio, ¿no? Del ministerio. Sé muy bien el camino recorrido con tu amor. No fue lo que había creído, fue mejor. ¿Cómo explicar que me hizo a mí especial? Ha sido tu favor que me dio de más. Y abre de que me impide avanzar. Cuando me cuando ya no puedo. Sé muy bien. Me sacaste de las sombras a tu luz. Me entregaste tu victoria, mi Jesús. Soy especial. Ha sido tu favor que me dio de más, que me dio de más. Si abre las puertas, que nadie más podrá cerrar. Derriba barreras que me impiden avanzar. En la ventana, cuando me formas temblar, me llenas de fuerza. Cuando ya no puedo más. Bueno, y con esto ya nos vamos. Solo canta esto último con nosotros, dice. Con tu favor, todo es mejor. No fallará, por ti mi suerte cambiará. Con tu favor, todo es mejor. No fallará, por ti mi suerte cambiará. Con tu favor, todo es mejor. Por ti mi suerte cambiará. Y es que me cansa.
Sin merecerlo, con su gracia me marcó. Bien. Eso es algo más sobre lo que estamos trabajando, pero antes de comentar bien de de lo que se trata el Ministerio Alcanzar, le quiero aclarar algo. A mí no me gusta que se piense cosas de mí que no es verdad, ¿no? Por ejemplo, yo hace 2 meses que no estoy saliendo a la obra. Quiero aclarar esto. Tal vez muchos sabrán por qué el motivo, ¿no? Estoy con mi esposa, mi señora no puede caminar, vivimos los dos solos. Si yo no estoy, aún las cosas más sencillas como el ir al baño no se puede hacer. Aún la cosa más sencilla como comer algo no lo puede hacer. Necesita de mi presencia. Hace 2 meses que no estoy trabajando en el ministerio. Estamos orando para ver si en marzo podemos reintegrarnos y en abril ya queremos volver a los viajes a la selva misionera. Hago esta aclaración, hermano, porque no quiero que se piense que a pesar de a pesar de los problemas, yo sigo en la obra, ¿no? No, no, he tenido que parar. Y he tenido que tomar otra postura, la de marido. Dice en Efesios que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a mí en este tiempo me ha tocado el quedarme en mi casa y demostrar con mi vida, con mis acciones, que, que amo a mi esposa y soy capaz de poner mi vida por ella. Les voy a contar algo que ni siquiera aún lo he dicho en mi iglesia. Y es que estoy haciendo los estudios para ver si yo puedo donar el riñón a Marcela, un riñón a Marcela. Y bueno, esto no lo sabe nadie, ustedes son los primeros en enterarse. Me entregaron anoche los estudios, todos están bien hasta ahora, tengo que ir después a Córdoba para ver la compatibilidad, pero hasta ahora todo va bien y quiero ser parte de la recuperación de mi esposa. Con respecto al ministerio, estamos trabajando en Santiago, en el Impenetrable y en la Selva Misionera. En Santiago estamos trabajando en un lugar que se llama Pozo Cavado, en otro lugar que se llama La Esquina y el otro lugar que se llama Candelaria. Ya Candelaria hemos dejado de trabajar porque ha quedado a cargo de un pastor que vive cerca de Candelaria, un pastor de los Hermanos Libre. Estamos trabajando en otro lugar que se llama Chauchilla. Chauchilla está en el departamento Riondo y habíamos empezado años atrás varios ministerios, 3, 4 ministerios en un lugar, en el departamento San Martín, aquí en Santiago del Estero, y había quedado a cargo de una familia, pero las personas que están encargadas están enfermas, la mamá tiene cáncer, está en una etapa terminal, así que vamos a tener que volver a retomar esos ministerios. Y bueno, estamos trabajando mucho en la selva misionera porque nos hemos dado cuenta que la selva misionera es el lugar menos trabajado. La gente de ahí nunca ha escuchado el mensaje, nunca ha visto, hay muchos pueblos originarios que nunca han visto una Biblia y hemos decidido poner nuestro esfuerzo y nuestra energía en ese lugar. Es muy complicado, hemos estado en una aldea donde se adoraba al dios Sol y hemos pasado después a otra aldea que adoran al dios Trueno, pero lo adoran de verdad, ¿no? Y tienen sus rituales para adorar y los caciques que no quieren saber nada de abandonar las costumbres, la cultura de ellos, y nos han dado permiso para entrar a las aldeas y predicar y convivir con ellos, porque vamos y nos quedamos ahí, vivimos con ellos, y comemos con ellos, dormimos con ellos, y vamos aprendiendo su cultura.
y nos ha pasado algo muy particular. En una de las aldeas entramos en una casita de madera y tenía escrito la frase Jehová mi pastor. En medio de un montón de groserías había esa frase, Jehová y mi pastor. Entonces cuando lo veo al muchacho, que era el dueño de la casilla, le pregunto, ¿de dónde has sacado ese versículo de la Biblia? Me dice, no, no tengo Biblia. Ah, ¿vas a la iglesia? No, no voy a la iglesia. ¿Y de dónde sacó ese versículo? Dice, no, yo estaba escuchando la radio y he escuchado esa frase, Jehová mi pastor. Y me ha gustado esa frase. Y lo hice, lo escribí ahí me fui y escribí en la pared de la pieza. Y yo pensaba, ese muchacho, la cantidad de frases que habrá escuchado en este día, en esos meses, en esos años, las canciones que habrá escuchado que el mundo pone. Sin embargo, lo que había impactado el corazón de aquel muchacho era la poderosa palabra de Dios, ¿no? Jehová mi pastor. Él no entendía, pero eso le llamó la atención. Y estuvimos yendo, nos quedamos varios días ahí trabajando con ellos, vamos con médicos, con medicamentos, con alimentos. Hemos abierto ahí en 2 aldeas distintas comedores para la aldea y lo interesante de este muchacho es que empezó a pedirnos que le enseñemos la Biblia, le empezamos a enseñar la Biblia, empezó a creer y dijimos, vamos a bautizar. Y el cacique no quería saber nada de que se bautice nadie. Ellos querían mantener su cultura, nos permitían que prediquemos todo, pero quería que hagamos un sincretismo. Las cosas buenas lo tomamos, lo que vaya en contra de nuestra cultura lo desechamos. Pero este muchacho, hermano del cacique, se acerca a nosotros y nos dice, me quiero bautizar. Y ahí nosotros le decimos, mira que si te bautizas vas a tener el rechazo de toda tu aldea. Y nos contesta, yo igual me quiero bautizar porque el Dios de ustedes salva, nuestro Dios no salva. Y se bautizó. Y le quiero mostrar lo que fue esa tarde en el bautismo de este hermano, que hoy lo podemos llamar hermano. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Ahí, cuando se bautizó el hermano del cacique, el cacique se puso a llorar. La mamá del cacique, el papá del cacique estaban muy emocionados. Nos dijeron, nosotros también nos queremos bautizar, pero no queremos abandonar nuestra cultura. Ellos tienen un opuy es una cabañita donde el opuiguá, el chamán, va ahí e invoca espíritu y, bueno, es todo brujería, animismo. Danzan para que vengan los espíritus y los posean. Es una lucha muy fuerte con los espíritus ahí, ¿no? Y me decía, queremos nosotros bautizarnos, nos cuesta porque tenemos que dejar nuestras tradiciones. Y lo llamativo es que en los mensajes de texto que después nos mandábamos
los, eh, las personas, la aldea Renacer, así se llama esa aldea, nos decían que querían conocer más de Jesús. Y están en una lucha muy fuerte entre su cultura y lo que nosotros le venimos a dar. Y como le decíamos, nuestra intención era poder llegar ahí, poder establecernos y de ahí empezar a abarcar a las otras aldeas. Bueno, ya llegamos a otra aldea que se llama Aguaypotí. En estas dos aldeas que estamos trabajando, hemos abierto comedores para los chicos. Hay una foto que les pasan, si la pueden pasar, para que vean los comedores. El comedor, nosotros les damos para que ellos tengan comida mensualmente y estamos con un supermercado que nosotros les giramos el dinero al supermercado y el supermercado les provee los alimentos para las dos comunidades. Que le pasa no, para que vean cómo son las comunidades. Pasarla nomás, si no hay mucho para hablar. Eh, la verdad es que el lugar es hermoso. Ustedes vieron los paisajes que son, la gente muy necesitada. Lo que nos sorprendió era que el grupito que se encargaba de los chicos estaba sentado al lado mío y se vinieron los chiquitos y empezaron a cantar coritos que le habían enseñado el año anterior. El año anterior. Y ellos se acordaban los coritos. Los chicos que le enseñaron los coritos no se acordaban. Los chiquitos sí. Eh, y aquí en Santiago del Estero estamos trabajando con dos merenderos. Emilio, Sí, te hago una pregunta. sí, A cuántos kilómetros está de Santiago la parte de la selva misionera ahí? de 1500 kilómetros. ¿Cuánto? 1500 kilómetros. Ah, bien, bastante. Demoramos 20 horas en llegar. Bien. Y me imagino que también la otra cosa que se ve mucho es la diferencia cultural entre uno y el otro, ¿no? Claro, Claro. la ventaja, por ejemplo, aquí en Santiago, que nosotros nos es fácil llegar a un paraje y empezar a predicarles el Evangelio. Allá no, porque allá yo iba y hablaba del Hijo de Dios y para ellos era el Hijo del Trueno. Eh, Tiene una cultura completamente distinta y si bien uno cuando habla sí les entiende y ellos se hacen entender cuando hablan porque hablan en español también, aparte de su guaraní, pero cuando uno le habla un poquito más rápido ya no entiende nada. Así que a veces tenemos que utilizar traductores y tener en cuenta que no sabemos si el traductor está traduciendo bien, porque a veces uno utiliza palabras técnicas a la hora de evangelizar, ¿no? Eh, es que tratamos que sean bien sencillitos, todo sencillito, así como nos enseñó el Señor Jesús, que decía, había un hombre que tenía 100 ovejitas, así, bien sencillo, con cosas que ellos entiendan. Y se les predica el Evangelio y gracias a Dios sí lo entienden. Es increíble también que haya llegado la droga a todas las aldeas de allá, porque estás en el medio de la selva, pero la droga llega. Y lo que es increíble es que la droga llega y el Evangelio. Nos falta más movilizaciones. Bien. Gracias, Emilio. Emilio, ¿y Este, cuántos obreros, acá me hace una pregunta, cuántos obreros te ayudan, digamos, así en la misión? lo que es Chauchilla, mi esposa y yo somos los únicos. Pero ya tenemos que armar un grupito, pero se nos hace complicado ahora con este tema de mi esposa. Claro. En Pozo Cavado estamos trabajando,
tratamos de que no sea lo mismo, tratamos de flotarlo para que no se canse. El Pozo Cavado somos unos cinco personas que vamos. A la esquina son también unos cinco o seis personas que vamos. En Candelarias un poquito más. El tema es que tampoco tenemos medio de movilidad, solamente está la camioneta mía. Claro. Y hay muchas personas que quieren involucrar, pero no tenemos la forma de Los llevarlos medios. a todos. Claro, nos faltaría y no es, y necesita que sea camioneta o un auto alto, porque pasa por caminos muy feos, muy feos. Claro. Los que vamos a la selva somos seis, pero no podemos entrar los seis, así que vamos rotando. Van rotando, yo no. Yo voy siempre porque si yo no voy no va nadie. Este, ¿Hay alguna iglesia y cercana, Emilio, por ahí en la selva? O... está la iglesia de Andresito, unos 100 kilómetros. ah, parece Eh, poco, pero es lejos. Claro, sí, porque aparte el gasto en combustible, hermano, el gasto de combustible es mucho. claro. Imagínate si tienes estando a esa distancia, tienes que ir toda la semana. Bueno, el lugar más cercano que nosotros vamos a trabajar aquí en Santiago está a 100 kilómetros, el más cercano. Sí. Y salimos toda la semana, salíamos, vuelvo a repetir, acuérdense que estoy en pausa en este momento. Mm, No quiero que piense que estoy sirviendo, porque no estoy sirviendo en este momento, estoy sirviendo de otra forma, sirviendo a mi esposa, mm, ¿no? mm. Eh, este, y el lugar más cercano es a 100 kilómetros y sé lo que se gasta en combustible, tiene que viajar. Nosotros teníamos un gasto de más de un tanque de combustible de camioneta por semana. Imagínate lo que es el gasto en dinero. Sí, Gracias a sí. Dios nunca nos ha faltado nada. Nunca hemos tenido que pedir que nos colaboren para el combustible o algo. Obviamente nos colaboran, pero sin que nosotros digamos nada. O sea, de repente yo voy a la cuenta del banco y hay un dinero y digo, "Epa, ¿de dónde salió esto, no?" Y Mm, ahí está, ahí está. Aparte, como te decía, nosotros entregamos los bolsones de alimentos, tenemos los dos merenderos, ayudamos a las personas en situaciones complicadas con sus enfermedades, porque lo tenemos para Santiago, lo hacemos atender con médico privado, no, no en hospitales, sino en clínicas privadas. Se les paga a los médicos, al Ministerio del Cáncer se encarga de pagarle a los médicos, de comprarle los medicamentos hasta el mes de enero. Hemos estado sosteniendo a una chiquita por 2 años, ahora el Estado se ha hecho cargo, que tenía un gasto de 500.000 pesos mensuales el medicamento. Una persona que vive en el medio del monte, que no tienen forma de conseguir de ese juntar. dinero y estaba en peligro su vida. Y me acuerdo que a medida que iba subiendo el medicamento, un día hablo con mi esposa y le digo, gorda, si sigue así no le vamos a poder comprar medicamento a la Brenda, Brenda se llama la chica. Y me dice, ¿cómo que no? Tremendo. Que Mm. aunque tengamos que comer fideo hervido todos los días, me dice, el remedio de la Brenda va a estar. Y, va. Y siempre estuvo, siempre estuvo. Nunca le faltó el medicamento. Gloria a Dios por eso. Bien. No hay ninguna más pregunta por el momento, Emilio. Bueno, eso es básicamente el ministerio. Salimos, bueno, ahora vamos a empezar de vuelta con el departamento San Martín, que va a ser levantar todo, porque como esta hermana cayó enferma con un cáncer muy, muy complicado, hace más de un año que no se está yendo a esos lugares. eh, Así que vamos a tener que volver a esos lugares, a trabajar en esos lugares y, y eso lleva tiempo. Pero la diferencia es que aquí en Santiago uno va y habla en español y ellos entienden, vivimos en una cultura cristiana que han escuchado de Jesús, que han escuchado de la Biblia, que han escuchado de una forma u otra el Evangelio, porque el Evangelio llega a través de las redes, a través de la radio, a través de la televisión, muy distinto de la selva misionera.
En el impenetrable también el evangelio llega, la gente ha escuchado el evangelio, pero en la selva misionera hay muchas aldeas que nunca escucharon el mensaje. Muy bien. Así que bueno, estaremos orando también por eso, por supuesto. Emilio, y cuando, por ejemplo, nadie va a la selva, hay igual un grupo que se reúne. Ahí, por ejemplo, los bautizados, por ahí que se reúnen entre ellos, como que hay alguien que Eh, les ayuda. no porque, como te decía, no conoce nada, no conoce nada. Hay que explicarle ¿Sabes todo. qué? Claro, es empezar Génesis 1:1 en esos lugares. Pero sin ir más lejos, aquí en Santiago mismo, la vez pasada estaba hablando con un hermano y que me lo dijo, yo lo conozco. No voy a decir el nombre, no voy a decir que se llama José Pérez, no, acá. Eh, pues me lo dijo como para sobrarme, ¿no? Delante de otros hermanos me dice, ¿y cuántos, aquí en Santiago, a cuántos líderes vas levantando para que se encargue de la obra aquí en Santiago? Y yo le digo, ¿cuántos hermanos hay en tu iglesia que vos hayas preparado para que te reemplace con el día que vos no estés? Y me dice, no, en mi iglesia no hay ninguno porque son duros. Ah. Y vos pretendes que en el monte gente que no come, gente que no sabe leer ni escribir, gente que para capacitarla hay que tener 4 horas para ir y volver. Está a 100 kilómetros, pero se demora 2 horas de viaje para ir y 2 horas para volver. Y vos pretendes que se pueda disipular y enseñarle a leer y a escribir y que te aprendan versículos bíblicos, que te aprendan a dar un sermón, todo a personas del monte, donde no hay luz, donde no hay señal de teléfono, donde no hay internet y no tienen ninguna herramienta, porque de último, en un lugar donde haya internet, uno le puede mandar alguna herramienta a través de YouTube, lo que sea. Igualmente, tampoco lo van a poder hacer porque le van a comer los datos, ¿no? Y no tienen dinero. Así que a veces se piensa que es fácil levantar líderes en los montes, en la selva, en el impenetrable, y no es así porque no hay las herramientas necesarias para trabajar. Y para preparar a una persona del monte, yo he intentado, por ejemplo, traerlo aquí a Santiago, pero traerlo a Santiago implicaría dejar a su familia, dejar de trabajar, dejar de proveer a su familia, de qué va a vivir su familia. Es imposible, es imposible. Se le puede enseñar algunas cositas, pero nada más, es imposible. A un muchacho que el más avanzado de todo le estaba enseñando a predicar, se paró al frente un día y se quedó inmóvil, no le sabían las palabras, no sabía qué hacer, se quedó parado. Se quedó parado, y no había forma de que arranque. Así que bueno, se sentó porque no pudo hablar. Y eso que estuvimos semanas preparando para que lea unos versículos y diga dos palabritas, ¿no? Es muy difícil porque son personas sin cultura, sin comprensión de texto. Encima tenemos una Biblia muy complicada, la Reina Valera, ni siquiera a muchos cristianos de años no la entienden, imagínense si lo va a entender una persona que apenas puede leer algunas palabras, que no sabe poner una coma, que no sabe leer con coma y punto, entonces leen cualquier cosa, entienden cualquier cosa, interpretan cualquier cosa. Es muy difícil. Claro. ¿Podrías poner algunos motivos de oración, Emilio, ya que estamos acá en el tema, digamos, para poder nosotros orar cada uno? Bueno, motivo de oración es los medios. Necesitamos los recursos, alimentos, medicamentos, combustible, hermanos. Necesitamos una camioneta, no para mí,
no para mí, no, sino un hermano fiel que tengo una camioneta. Ahí está. Bueno, justo se cortó Emilio. Sí, basta. Bueno, sí, nomás con los motivos y después sé que seguramente preparaste algo como para una reflexión. Bueno, te decía, necesitamos vehículos de personas consagradas. ¿Por qué? Porque hay a veces hermanos que te dicen, contá conmigo cuando necesites un vehículo y a la hora que uno lo necesitan no están. Necesitamos vehículos de personas consagradas que consagren sus vidas y sus vehículos para la obra. Necesitamos vehículos. Eh, y obviamente la salud de mi esposa. A mí lo que me va a limitar mucho es el estado de señora. A medida que ella vaya progresando, lo vamos a ir involucrando más, pero mientras tanto yo tengo que estar al lado de ella como me manda Dios, ¿no? La salud de mi esposa, fundamental. Y por si no se escuchó lo anterior, era necesitamos, bueno, de alimentos, medicamentos, los recursos que uno necesita para el ministerio, que eso siempre son necesarios. Ujú, seguro. Después, en todo caso, podés pasar, si tenés un alias, algo como para poder colaborar o algo así, podés pasarlo y nosotros podemos dar si querés. Eh, Me ha hecho un golpe bajo, porque ahora quedó como que estaba pidiendo, No, 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 no hace no, falta. no es eso, pero sino una forma de colaborar. Sí, bueno. Eso si vos querés, o sea, obviamente. Eh, si hay algún hermano que me avise. Bien, Así me saco el peso de tener que poner un alias así general, como obligándole a alguien a hacer algo. bien, No. Si alguien tiene el corazón de Dios, obviamente, se comunica conmigo y bueno, hablamos de ello. listo. Eh, eh, en mi caso, o sea que yo he trabajado de los 14 años.
mi padre tenía negocios y yo me involucré en el negocio a los 14 años. Ayer estábamos en una reunión y justo estaba predicando yo y les pregunto a la gente que me conocía, los que me conocían hace mucho tiempo, le digo, ¿alguno de ustedes me ha conocido sin trabajar? Si no, siempre has trabajado, porque yo desde los 14 años que trabajo. Y, este, y ahora tener que vivir por fe o por ofrenda, como quieras llamar, para mí es muy complicado, se me hace bastante complicado, se me hace bastante complicado. Pero bueno, estamos en el ministerio y abocado a esto. Bien, no te quería hacer poner mal, sino era solamente sin intención. No, ya sé, hermano, pero mira, hace años que estoy en esta obra misionera y me sigue costando el tema de las ofrendas, me cuesta horrores, me cuesta horrores. No me acostumbro, no me acostumbro. Bueno, si querés compartir, abrimos nomás como vos Bueno, quieras. listo, listo, listo. Eh, Ahí le he pasado un power para ir más o menos viendo los puntos. El título es Siervos formados, ¿no? Preparados para servir. Y para eso le quería invitar y le voy a pedir al que está a cargo del Power que a medida que yo vaya diciendo el texto lo vaya aprendiendo, porque todos son textos prácticamente, todos son textos. Me gusta que los hermanos vayan leyendo los textos para que se vayan interiorizando de lo que uno está intentando decir, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a comenzar leyendo Segunda Reyes capítulo 18, versículo 5, que nos va a hablar sobre el rey Ezequías. Pásalo, por favor. Dice así, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Qué tremendo, dice, ni antes ni después de Ezequías hubo un rey como él, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo se había descarriado, estaba su corazón en los ídolos, en las cosas materiales, en el pecado, en la sensualidad. Pero aparece este rey Ezequías y él intenta cambiar el corazón del pueblo y al intentar cambiar y reformar a la nación de Judá, Dios ve ese corazón fervoroso y dice, nunca antes ni nunca después de él hubo otro rey en todo Judá como Ezequías. Qué tremendo. Ojalá que Dios cuando nos vea a nosotros diga, nunca antes y nunca después vi en esta iglesia alguien como Juancito, Pedrito, Robertito, que de repente puso toda su energía en servirme y en tratar de agradarme. Qué bueno que sería que estas palabras también Dios nos diga a nosotros. Segunda Crónica, capítulo 30, sigue hablando sobre el rey Ezequías. Dice así la palabra del Señor. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua. Escucha esto, en el mes segundo, presta atención, en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz. Termina diciendo, servid a Jehová vuestro Dios. Miren qué interesante, porque aquí Ezequiel va a mandar carta a toda la nación de Israel. Él estaba reinando sobre Judá, pero va a mandar carta a toda la nación de Israel y va a decir, vengan todos a Jerusalén, vamos a celebrar la Pascua. Hace muchos años que no se celebra la Pascua. Vengan a Jerusalén
Y dice, vamos a celebrar la Pascua en el mes segundo. ¿Por qué le llamo la atención con este texto? Porque la Pascua se celebraba el mes primero, el 14 del mes primero, y aquí van a celebrar la Pascua en el mes segundo. Saben que esto estaba estipulado en Números, capítulo número 9, en donde se hablaba de la segunda Pascua, que era para aquellas personas en forma individual que no hayan podido participar de la Pascua porque estaban inmundos, porque estaban de viaje o por cualquier otro motivo. Pero tomaron este pasaje de Números 9 para hablar de la segunda Pascua en Jerusalén, para que todo Israel esté, para que no falte nadie. Pero lo llamativo es que los sacerdotes no estaban preparados. El pueblo no estaba preparado, era sabido, pero los sacerdotes, lo que debían llevar la celebración de la Pascua, no estaba preparado. Ellos no estaban santificados, nunca se prepararon. Por eso es que quiero entrar ahora con el punto número 1, teniendo esto en cuenta, la reforma que va a hacer Ezequías. Pásamela, por favor. Dice ahí corazón negligente, pero yo lo he cambiado, después por favor cámbienlo, es corazón preparado. Vamos a cambiar negligente por preparado. Me parece más apropiado el título ese. Corazón preparado. Usted lee negligente, pero acuérdense que es preparado, ¿no? El punto 1. Corazón preparado. Estos sacerdotes y levitas que durante años estuvieron sin servir al Señor, no se habían preparado. Aquí Ezequías habla al pueblo y dice, vamos a trasladar un mes más, vamos a hacer la Pascua en el mes segundo, prepárense. Y ni aún así lo que debían estar sirviendo, lo que debían estar preparados para servir, se prepararon. Y qué lástima es ver en nuestra iglesia personas que están hace muchos años, que se les dan muchas oportunidades, pero nunca se preparan. Se han quedado en una meseta, estancado y no han crecido. Se han quedado ahí. Tal vez uno pensaba que el día de mañana iban a ser los líderes naturales de la iglesia, tal vez los ancianos, los pastores de la iglesia, pero se han quedado estancados porque nunca se han preparado. Saben que el rey Ezequías va a limpiar el templo, el rey Ezequías va a ordenar la adoración en el templo y ahora venía el tiempo de la Pascua. Y dice en Segunda Crónica 29:34, pásame, hazme favor. Dice más, los sacerdotes eran pocos y así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que los demás sacerdotes se santificaran, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Mira qué interesante, los sacerdotes procrastinaron el tiempo de su preparación. Los levitas tuvieron que ocupar su lugar. Y eso a mí me hace acordar muchas veces hermanos que pudiendo servir en la obra son superados por otros, ¿no? Y de repente alguien dice, pero ¿por qué Juancito está ocupando mi lugar? Es que te superó. Él se preparó, se capacitó. Tal vez tú lo tenías como alguien menor, pero él se preparó y te superó. Y hoy está trabajando en la obra. ¿Se acuerdan el caso de Elías? Elías estaba en la cueva y Dios le decía, salí de ahí, Elías, salí de ahí. Y después sale Elías y viene la voz de Dios y le va a decir, Elías, ahora vas a ir a Siria, a Damasco, y vas a ungir allí al rey. Después te vas a ir a Samaria y vas a ungir al rey de Israel. Y después vas a ir a buscarlo, se me fue el nombre, a Eliseo, se me fue el nombre, la edad. Vas a ir a buscarlo a Eliseo y lo vas a ungir para que él sea profeta en tu lugar. Mira, Dios ya había elegido a alguien para que sea el sucesor de Elías. ¿Por qué? Porque Elías se había estancado. Hermanos, necesitamos prepararnos, necesitamos capacitarnos. Los sacerdotes eran los funcionarios más altos dentro del ámbito religioso, pero esto no se había preparado. Y llegó la Pascua y ellos seguían sin prepararse. Se les dio otra oportunidad. Pásamela, por favor. Segunda Crónica, capítulo 30, versículo 16. Dice, y los sacerdotes
esparcían la sangre que recibían de la mano de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado. Qué tremendo, hermanos. Personas que tenían que estar en el ministerio no estaban, porque no entendieron que no se trata de capacidades, sino se trata de tener un corazón purificado. No se trata de idoneidad, no se trata solamente de idoneidad, sino de tener un corazón consagrado. Yo puedo saber predicar, puedo tener muchas capacidades, puedo tener muchos dones, pero si yo no tengo un corazón consagrado, Dios no me va a utilizar. Saben que cuando se levantó Goliat, había un rey gigante en Israel. Saúl era un hombre muy alto, sin embargo Dios eligió al pequeño pastor. Saben que Dios no usó un ejército enorme para vencer a los filisteos. Solamente usó a un hombre que era sembrador de lentejas llamado Sama. Saben que no usó a los escribas y fariseos para anunciar el camino del Señor Jesucristo. Dios usó a Juan el Bautista. A esas personas más pequeñas Dios ha usado siempre porque han tenido un corazón consagrado. Y a eso es lo que nos llama Dios. Para servir debemos estar preparados. ¿Saben que tenemos un texto que nosotros muchas veces lo malinterpretamos, ¿no? Cuando leemos, pasamos, haceme favor, 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, leemos, dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y cuando leemos este texto pensamos que estamos hablando de dinero, ¿no? Que si vamos a administrar, si vamos a ser tesorero de la iglesia o algo por el estilo. Pero si nosotros leemos el contexto desde el versículo 1, dice así, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Pablo estaba diciendo, ¿saben que nosotros somos administradores en el servicio de Dios? No está hablando de dinero, aquí está hablando de administrar mi servicio, administrar mis dones, administrar mis capacidades para llevar el mensaje de salvación, para edificar al pueblo de Cristo, para pastorear a las ovejas perdidas. Dios nos manda que seamos administradores de esos dones, administradores de los ministerios de Dios, administradores de los misterios de Dios. Y dice, y es necesario que vos, como administrador de los dones de Dios, seas hallado fiel. O sea que yo debo cumplir con el llamado de Dios. Debo prepararme para hacerlo. En segundo lugar, pasamos la semana, por favor. Primero dijimos corazón preparado. Segundo, corazón quebrantado. Corazón quebrantado. Ezequías mandó a llamar a todos los israelitas para que vengan a celebrar la Pascua. ¿Y saben lo que sucedió cuando Ezequías mandó a llamar a todos? Le dijeron, venga, vamos a celebrar la Pascua como hicieron nuestros padres. Venga, venga. Y llegamos al capítulo 30, versículo 10 de Segunda Crónica. Pasámosla, si me favor. Dice, pasaron pues los correos, mas se reían y se burlaban de ellos. Versículo 11 dice, algunos hombres se humillaron y vinieron. Versículo 12, estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Miren lo que pasó, hubo dos reacciones. Cuando los fueron a invitar para que vengan a celebrar la Pascua, hubo dos reacciones. Unos se burlaron. ¿Qué vamos a ir a celebrar la Pascua? Eso es cosa antigua, eso es cosa de legalistas. Vamos a seguir como hasta ahora, ya la Pascua ya no la tenemos que celebrar, ¿no? Y otros cuando escucharon el mensaje, volvamos al camino antiguo, volvamos a la senda antigua. Se quebrantaron, se humillaron. Estos hombres sintieron el toque de Dios y se humillaron y vieron un corazón quebrantado. Y dice que la mano de Dios estuvo en ellos para darle un solo corazón. Todas estas personas quebrantadas se unieron y todos fueron de un solo corazón. Como el apóstol Pablo nos manda, ¿no? Que tengamos el mismo sentir que tuvo el Señor Jesús. Un solo corazón, todos juntos,
¿Cómo lograron tener un solo corazón, un solo sentir? Porque fueron quebrantados por Dios. Saben que la obediencia no nace de una mente erudita. La obediencia no nace de una vida de iglesia. La obediencia no nace del activismo. La obediencia nace de un corazón quebrantado. Cuando Dios quebranta un corazón, esa persona se transforma en un siervo. Necesitamos ser quebrantados por Dios. Necesitamos permitir que Dios quebrante nuestro corazón, abra nuestros ojos, involucrarnos en el servicio y ser parte de la obra de Cristo en las iglesias. Tenemos el caso de Nehemías, ¿se acuerdan? Nehemías recibió la visita de Hanani y cuando Nehemías estaba hablando con Hanani, Nehemías le va a preguntar, ¿cómo está Jerusalén? Y Nehemías sabía cómo estaba Jerusalén. Jerusalén había sido destruida hace 70 años. Nehemías lo sabía. Él sabía que estaba mal. Y Hanani le va a decir, ¿sabe qué? Las murallas están caídas, las puertas están prendidas a fuego, el templo está derribado y la gente le está pasando verdaderamente mal. Entonces dice que allí Nehemías comenzó a llorar y a orar. Y después de un tiempo el rey lo va a llamar para que vaya a servirle Nehemías al rey. Y fíjese lo que pasó. Nehemías capítulo 2, versículo 2. Pásamela, por favor. Dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. No es esto, sino quebranto de corazón. Sabe que Nehemías juntó dinero, juntó gente, fue a Jerusalén, levantaron los muros, levantó a la gente, lo organizó como un ejército para que se defendiera si llegaba a venir los enemigos. Nehemías hizo una tremenda obra, Nehemías. Pero todo comenzó cuando Dios quebrantó el corazón de Nehemías. Este rey le dijo, ¿por qué estás triste, Nehemías? Lo que tú estás teniendo es un corazón quebrantado. Y cuando un corazón se quebranta, Dios puede hacer grandes cosas con esa persona. El quebranto lo llevó a dejarlo todo y a ir por más. Dejó todas las comodidades que tenía en Babilonia y se fue a vivir a Jerusalén, una ciudad derribada, una ciudad sin futuro, sin escuelas, sin universidades, sin nada. Pero Dios lo llamaba para ir y aquel hombre, Nehemías, pudo terminar las murallas de Jerusalén. Tenemos el caso de Pablo, ¿no? Pasadme, haceme el favor. En Hechos capítulo 9, dice, y cayendo en tierra, oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y se te dirá lo que debes hacer. Mira qué interesante, Pablo iba a matar a cristianos, iba a perseguir a cristianos, iba a encarcelar a cristianos, y de repente en el camino aparece el Señor Jesús y le va a decir estas cosas. Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa eso de dar cosas contra el aguijón? Cuando uno estaba llevando al buey, el que llevaba al buey tenía una especie de lanza con una punta filosa, ¿no? Y cuando el buey quería desviarse, lo pinchaba. Entonces el buey, cuando sentía el pinchazo, ¿no? Tiraba la patada, esas cosas. Tiraba la patada para sacar el aguijón, no quería que lo pinche. Entonces el que iba guiando el buey lo pinchaba, el buey tiraba la patada para sacar las cosas. Para sacar el aguijón. Y el Señor le estaba diciendo, ¿sabe, Pablo? Yo te estoy llamando, te estoy aguijoneando para que vengas a mi camino. Lo que estás haciendo tú, Pablo, es tirar patadas y no dejas que yo te guíe. Pablo se quebrantó ahí temblando y temeroso. Por primera vez, Pablo tuvo miedo al nombre del Señor Jesús. Por primera vez llamó al Señor Jesús Señor. Por primera vez se humilla delante del Señor y le va a decir, ¿qué quieres que yo haga?
a aquel Señor Jesús, a quien él perseguía, a quien él maltrataba, con a quien él blasfemaba. Ahora él se transformaba en siervo. ¿Y cómo comenzó todo? Cuando Pablo se quebrantó en el corazón. Hermano, todo siervo nace con un corazón quebrantado. Y por último, pasámosla, hazme el favor. Un corazón consagrado, un corazón consagrado. Ya estaba en preparación la Pascua, ya todas las cosas estaban ordenadas para la Pascua. Y aparece el versículo 30, versículo 5. Pasamos, ahí está. Dice, y determinaron hacer pasar pregón, o sea, iban a mandar el mensaje a todas las personas, iban a pregonar el mensaje, para que viniesen a celebrar la Pascua, porque en mucho tiempo no se había celebrado al modo que está escrito. Escucha, no se había celebrado durante mucho tiempo la Pascua de la manera en que estaba escrita, de la manera que Dios había establecido la Pascua. Versículo 26, pasámoslo, hazme favor. Dice, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, escucha esto, de los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Muchos años sin celebrar una Pascua bíblica, ¿no? Muchos años en desobediencia. Pero para celebrar esta Pascua bíblica, para volver a la obediencia, era necesario que haya una preparación previa, ¿no? Dos características de esta Pascua. Dice que no se había celebrado antes una Pascua que sea escritural. Esta iba a ser escritural. Y que de los días de Salomón no se había celebrado una Pascua como esta. ¿Por qué esta ley? ¿Por qué esta Pascua iba a ser diferente? Vamos, pasamos por favor, 2 Crónica 30, 16. Dice, y tomaron su lugar en los turnos. Ahí está, sí. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés. O sea, los sacerdotes, cada uno fue y ocupó su lugar en su tiempo y haciendo su actividad conforme a la ley de Moisés. Cada uno estaba involucrado de acuerdo a lo que la palabra de Dios mandaba. Un lugar, un tiempo, un acto. Cada uno estaba involucrado. Obedecieron la palabra de Dios. Cuando uno está obedeciendo la palabra de Dios, está dentro de la voluntad y la obediencia, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos, en la obra que tenemos que llevar por delante. Muchas veces nosotros pensamos que servir a Dios es hacer cualquier cosa. No. Muchas veces pensamos que servir a Dios es hacerlo en cualquier momento. Tampoco. Muchas veces pensamos que servir a Dios se hace en cualquier parte. Tampoco. Para ser obedientes a Dios tenemos que hacer lo que Dios nos manda, acto, en el lugar que Dios nos pone, lugar, y en el tiempo que Él determina, el tiempo. Si nosotros no estamos en el lugar, en el tiempo, y haciendo lo que Dios nos manda, estamos en desobediencia. Estos habían aprendido que tenían que ser obedientes a Dios, y tomaron su lugar en su turno, de acuerdo a la costumbre, conforme a la ley de Moisés. Vuelvo a repetir, cada uno tiene que saber que cuando Dios los llama a un lugar, en un tiempo determinado, a hacer una cosa determinada. Si no, fíjense lo que pasó con Felipe, por ejemplo, cuando lo manda al desierto, a un lugar, en un tiempo determinado, con una acción determinada. Vete al desierto, ahora predica, ¿no? Siempre Dios te va a llamar a un lugar, a un tiempo y a un acto determinado. Debemos ser obedientes al llamado de Dios. Volviendo un poquito a lo que era Nehemías, cuando Nehemías va a reconstruir los muros, va a juntar muchas personas de distintos tipos de personas en cuanto a su economía, a su estatus social, a sus títulos. Va a juntar a todo tipo de personas y lo va a agrupar para trabajar en la reconstrucción del templo. Y esto a mí me habla de que todos somos necesarios en la obra.
Todos. No hay nadie que no sea útil en la obra del Señor. Todos somos necesarios, todos somos útiles y todos nos debemos involucrar en la obra. Pásamela, se me favor. Mira, va a involucrar a gente de la sociedad, a gente comunes de la sociedad. Dice, junto a ellos restauró los plateros, junto al cual restauró un perfumero. Versículo 32, restauraron los comerciantes. Y cuando uno va leyendo, se va dando cuenta que hay distintas clases de personas, de clases sociales de personas, que están involucrados en el servicio de Dios. Y hermanos, todos nosotros, no importa qué clase social seamos, todos somos necesarios en el ministerio de la obra del Señor. Pasámoslas en favor. También habla que estaban involucrados no solamente la parte social, sino los gobernantes. Versículo 9, versículo 12 nos habla de los gobernantes de Jerusalén. Pero también nos habla de distintos tipos de gobernantes. Si usted lee todo el capítulo 3, se va a dar cuenta de distintos gobernantes de distintas regiones, de distintos lugares. Los gobernantes también estaban involucrados en el servicio. Pasamos, haceme favor. Los religiosos también estaban involucrados. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote con los sacerdotes. Versículo 17, los levitas, versículo 26, los que sirven en el templo, todos estaban involucrados en el servicio. Y esto a mí me abre los ojos para poder entender que en una iglesia todos son llamados a servir. Y el que no sirve no es porque no fue llamado, sino porque no quiere obedecer. Así también pasó en la época de Nehemías. Pasámosla, por favor. Fíjate, dice capítulo 3, versículo 5, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Hubieron personas que dijeron, no, yo aquí no me meto, ¿no? Que vaya otro. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Yo tengo otras funciones más importantes que hacer. Esto no es lo mío. Y no se quisieron involucrar. Todos los demás estaban involucrados, pero hubo un grupo de personas que no se quisieron involucrar. ¿Sabe? El llamado de Dios es a todo. Lugar para la obra hay para todos. Y si no estás trabajando, es porque sos de ese grupo de personas que no se quieren involucrar. Terminamos con un último versículo, ¿no? No solamente eran distintas personas que estaban trabajando, sino que se estaba trabajando sobre distintos lugares. Pasamos a hacer el favor, Nehemías 3:23. Dice, restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de esto, restauró Azarías cerca de su casa. Versículo 24. Después de él, restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo. Yo a estos dos versículos los llamo frente, cerca y lejos. Vamos a hacerlo fácil. Frente, cerca y lejos. Porque, imagínense, dice que había 3 casas. En una casa vivía Benjamín. Frente a su casa, él edificó el muro. Al lado de Benjamín vivía Azarías. Y Azarías se tuvo que ir un poquito más lejos para edificar el muro. Y al lado de Azarías vivía Binui. Y él tuvo que irse al otro tramo, más lejos, para edificar el muro. ¿Me van siguiendo? O sea, uno edificó al frente, otro edificó cerca y otro edificó lejos. Y esto a mí me llama la atención, porque también de la misma manera nosotros somos llamados a trabajar frente, cerca y lejos. Nosotros trabajamos aquí en nuestra iglesia como pastores, estamos trabajando, estamos frente, ¿no? Cerca, venimos aquí a los montes santiagueños, salimos a evangelizar, el lugar más cercano nos queda 100 kilómetros, son horas de viaje que tenemos, lejos, ¿no? Nos vamos a la selva, al impenetrable. Hace unos días atrás mandamos nuevamente a nuestra hermana misionera Silvia a que vaya a Pakistán, que está trabajando con los musulmanes. Es una hermana de nuestra congregación que tuve junto con el otro pastor. Tuvimos la oportunidad de encomendarla y enviarla también a Pakistán. Y
se va más lejos todavía, ¿no? Y seguimos avanzando y seguimos llevando el Evangelio, ya sea uno o a través de otros miembros de la iglesia, porque todos debemos estar involucrados sabiendo que no se trabaja solamente frente, que no se trabaja solamente cerca, que el llamado de Dios es a todo lugar, a todo el mundo. Y qué bueno saber que todos estamos involucrados para ir a todo el mundo llevando el mensaje de salvación. Termino recordando el 2 Timoteo 2:21, dice, así que si alguno se limpia de todas estas cosas, ¿no? Será un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y me encanta a mí esa frase, útil al Señor, útil al Señor. Que el Señor cuando me ve a mí diga, este es un instrumento útil y a Él lo voy a poner frente. Y ve a otro y diga, este es un instrumento útil y a Él lo voy a mandar cerca. Y a otro vea y diga, este es un instrumento útil, a Él lo voy a mandar lejos. Pero todos útiles, sirviéndose al Señor. ¿Y cómo logramos esto? Cuando tenemos un corazón preparado, cuando tenemos un corazón quebrantado y cuando tenemos un corazón consagrado. Amén. Amén. Emilio, Oscar, Oscar, Emilio. Me llaman de las dos formas. En Santiago me dicen Oscar todos. Fuera de Santiago me dicen Emilio. Muy bien. Muchas gracias por compartir este tiempo. Y bueno, seguimos orando, ¿sí? Por la obra, por ustedes, por vos, por Marcela y por toda la obra allí. Realmente seguimos porque estamos orando desde el principio. Así que seguimos orando por eso. Y por nuevas personas que también quieran colaborar, poder estar en la obra en esos lugares, que Dios pueda levantar y llevar a esos lugares también. Amén. Gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por estar a pesar de todo. Y bueno, un abrazo y un saludo grande a Marcela. Serán dados, serán dados. Muy bien. Así que bueno, saludo a toda la iglesia, parte de la iglesia que está acá, manda saludos, así que lleguen ahí en forma virtual. Un beso y un abrazo grande. Igualmente, un gran abrazo, muchas gracias por la invitación. La verdad que lo disfrutamos mucho con Marcela la vez pasada que fuimos ahí, nos sentimos muy cómodos como en familia, como si nos conociéramos de siempre. Así que agradecidos de que se sigan acordando de nosotros, que estén orando por nosotros. Hemos recibido muchos mensajes, especialmente en el momento que estábamos con la complicación de la salud de mi esposa. Así que muy, muy, muy agradecido, hermano, muy agradecido. Muy bien. Bueno, un abrazo grande y te liberamos para que sigas haciendo tus tareas de esposo. Dale, gracias, querido. Fuerte Gracias. abrazo. Gracias, Oscar. Dios te bendiga. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a estar separando. Recordemos algunos motivos. Los que pasamos siempre en el grupo, por ahí a veces son muchos que quedan arriba, pero bueno, recordemos el viaje misionero de Joel y Camila, que están en